Good evening, Astrid, Annabelle. is easy ese tema de Yes, of teacher. course, Astrid, and you know that. You just, Ella sabe. I know, yes. How do you say in English? Yes, but I don't remember. Okay, give her a clue. For example, well, then you say it, Annabelle. How do you say in English? Let's say, hay un colmado en mi barrio. I don't remember colmado, but Oh, let's say, hay un supermercado then. How do you say hay un supermercado en mi barrio? okay. There is a supermarket in my for my house. Around my house. Very good, very good. By the way. Yeah. Very good. That's the way. The barrio is town or neighborhood. Remember, neighborhood, like the first classes we had. Okay. Fueron de la primera clase que vimos. So, there is a supermarket in my neighborhood. Good evening, Rainisa. You're here. How are you doing today? Good evening, teacher. I'm fine, thank God. You? Very, very well. Thanks for asking. Well, we're discussing, trying to remember some words. Ranisa, do you remember how to say in English colmado? How do you say colmado in English, Ranisa? Do you remember? Do you remember, Ranisa, how to say colmado in English? Grocery store. Correct. Grocery store. Do you remember that, Annabelle? Grocery store. Now you remember that, Annabelle? I know teacher, but I don't remember. It's the lo de barrio. Barrio, but I asked you about colmado. You said you don't remember colmado. So it is grocery store. Okay, now let's go back to Astrid. Do you remember the topic, Astrid? Yes, teacher. Yeah, I know you do. Well, so let's go from the easy part to the little difficult one. How do you say then in English? Again, hay un colmado, for example. There is a grocery store. Exactly. And then, how do you say in English? No hay un parque. There isn't a park. Very good. So now, how do you say in English luz? Light. Good. So how do you say in English no hay luz? There is not light. Perfect. Now let's go to the past. How do you say in English? Oh, there isn't light. Exactly. How do you say in English then? No había luz, because it's past. There wasn't. No. There was light in Monday. Exactly. That there On was. Monday. That you mean había luz. Now, how do you say no había? There's not light. No, you were right at the beginning. There wasn't. There wasn't light. Okay. Yeah, there wasn't. Primero lo dije y después dije que no. Exactly. But what is my point here? ¿Cuál es el punto aquí? Que partiendo de eso que ustedes ya saben, hay muchas cosas que pueden decir, solo hay que atreverse a decirla y tener, eso mismo, el atrevimiento suficiente para intentarlo. Porque es que aquí es donde ustedes deben salir con todas esas cosas y yo poder ayudarles, corregirles, decirles muy bien o mejóralo de esta forma o algo. So, you got the tools to say that there wasn't light on Monday. I get that. I'm sorry. Well, but as for today, we will continue with we will finish with the conversation part, and we're going to introduce a new topic today. Let me see, because Carla is trying to join the meeting. Let's see what happens.
if she can join us. But in order to start the class today, let's have Annabelle do the prayer. Annabelle, you pray please tonight. The Lord's Prayer. Go ahead. Sorry. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as forgive to against. Siempre se me va. Sorry. As we forgive those who sin against Those who against us. who Yeah. sin against us. Who sins against us. Lead us into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Amen. Thank you. Thank you for that, Annabelle. And Scarla, you're here. Good evening. How are you doing tonight, Scarla? I'm fine, teacher. Un poco lento el internet porque está nublado y la lluvia. Yes, let's try to speak more English. Okay. How do you say in English lento? Do you know how to say in English lento? Yes, it is slow. Lento is slow. So, un poco lento, a little slow. The internet is a little slow. A little Okay. slow, teacher. Yes. ¿Cómo es internet o cómo Yes, cómo se internet. diría? Internet. Okay, a little slow, teacher, my internet. Yeah, In good. die. Nice. That's too bad. I'm sorry to hear that, but I understand. I understand the situation. Well, yo les recomiendo que traten de decir tanto como puedan en inglés, con lo que saben. Y mientras más practican lo que saben, aprenderán entonces cosas nuevas. So, si lo saben decir en inglés, díganlo en inglés. Teacher, Yes. for the, no lluvia, sino llovizna. Okay. Now that's a conversation, vocabulary that I gave before. How do you say in English, lluvia? Do you remember? Es que no lluvia, No problem. lloviznando, sí, para Yes, I know. But I'm going from the easy to the difficult. Yo voy de lo fácil a lo más complicado, porque de hecho son vocabularios que hemos visto anteriormente when we were talking about the weather. So anybody remember how to say in English lluvia? How do you say in English lluvia? Rain. Rain, very good. Rain, teacher. Exactly. And we also talk about llovizna. How do you say llovizna in English? Because we saw the vocabulary before. Llovizna. Nobody? Llovizna one. No, don't use the translator. Don't use translators and dictionaries. Okay? Don't use translators or dictionaries when we're asking those things. You have to think, to remember, okay? No usen traductores ni diccionarios en cosas así, porque la idea es, pues, recordar de esas cosas. Si usan el diccionario para decirlo, no se están ayudando. Tienen que pensarlo y si no lo recuerdan, ya tienen un punto ahí para decir, bueno, tengo que repasar este tema, este vocabulario de nuevo. Hay que ser consciente y honesto con lo que estamos estudiando y aprendiendo. Si yo veo que no recuerdo algo, bueno, tengo que fortalecer eso. No simplemente buscarlo para salir del momento y si lo hacen así, entonces se estarían limitando. But it's correct, Rainisa, it's drizzle. Drizzle, Scarla, and it's spelled drizzle, like this, D-R-I-Z-Z-L-E. Drizzle is when it's raining slow. Repeat, teacher, the pronunciation. Drizzle. Okay, drizzle. Yeah, drizzle. The Z sounds like Z and say zl. Drizzle. Drizzle.
Exactly. Remember, recuerden la Z tiene un sonido en inglés que en español no hacemos. Es un sonido que no hacemos más bien en nuestro hablar. Porque uno puede hacer el sonido imitando un animal o algo, pero no es un sonido que esté dentro de nuestro idioma como tal. Así que es un sonido nuevo que uno tiene que aprender a hacer, que suena como el zumbido de una abeja. Zzz, zzz, así es, ese es el sonido que tiene la letra Z en inglés. Zzz. So, entonces, eso se pronuncia drizzle. Drizzle. ¿Ok? Drizzle. Drizzle. And that's llovizna, right? And lloviznando will be then drizzling. I'm sorry. Of course, drizzling. But remember, recuerden que a pesar de que eso puede significar lloviznando, debe tener entonces el verbo to be en algún, para poder realmente tener el significado progresivo. What do I mean? It's drizzling, está lloviznando. Porque no sé si ustedes recuerdan, en una ocasión hablábamos de que una palabra terminada en ing en sí sola, en sí misma, no significa necesariamente la misma palabra terminando en ando o yendo como es en el español, right? Por ejemplo, les hablaba y recuerdo eso. If you say I like, let's say swimming, I like swimming, significa me gusta nadar, no me gusta nadando, porque con el verbo like se puede utilizar entonces actividades con ing. I like swimming, I love swimming, me encanta nadar, right? So if I say I like swimming and I say I like to swim, en inglés estoy diciendo básicamente lo mismo. I like swimming, I like to swim, right? Dice, the only difference, la única diferencia en realidad es una diferencia como, diría yo, semántica, pero es mínima. En realidad, para fines simples, se puede decir que significa lo mismo. A niveles más profundos, se puede llegar a un punto en el que se puede establecer una diferencia entre estas dos. Pero, de manera simple, si yo digo I like swimming, y le digo I like to swim a alguien, entenderá básicamente lo mismo. En algunos contextos más complejos se puede verificar una diferencia en cuanto al contexto. But, lo que quiero decirle con esto es que, porque yo dije que drizzling es lloviznando, eso es para poder decir está lloviznando, it's drizzling. But, for example, if I say, well, let's leave it there. Vamos a dejarlo ahí. I like swimming, me gusta nadar. I like to swim, me gusta nadar. Es lo mismo. So, No, teacher, continue. No way, not now. Ahora mismo no, porque en realidad sería hablar de ciertos tecnicismos que ahora mismo no les suman mucho a ustedes. Entonces, con esto es suficiente. Simplemente hice esa aclaración porque había mencionado eso anteriormente y no quiero que por quizás, como hace mucho que hablamos de eso, no quiero que entonces haya como un tipo de confusión y vayan a irse por esa parte que es lo que la mayoría de la gente asume. Oh, swimming, nadando. Well, no necesariamente. Eso depende de cómo lo utilicemos, right? So, it's drizzling, está lloviznando. And that's the point. El punto aquí es que traten de decir todo lo que ustedes puedan en inglés y lo que no, pueden irme preguntando. Y como decía Astrid ahorita, si hay una palabra que no conoce dentro de lo que quiere decir, diga esa palabra en español y continúe con lo demás en inglés, porque hay que ir ya dejando el español un poquitico, dejándolo poco a poco. Well, let's go to the conversation.
Where is Kathy? Is Kathy supposed to make a conversation with Rainisa today? I don't know where she is. And but we have some conversations to read today. And let me share my screen there. Let me share my screen so we can see the conversation that we're gonna practice today. Give me a second. And this is the one. We practice this one, and this is the other one we're gonna practice today. Give me a minute, I'm sharing. Let me know if you can see my screen. Please confirm, can you see my screen? Yes, Yes, teacher. teacher. Thank you very much. So we continue with the conversation between John and Jennifer. And since there are other people that are missing today, let's make this conversation right now, quick. And for this conversation, let me first read it myself, if you want. You want me to read first? Or you want to try it? ¿Ustedes quieren que yo lea primero o le damos para allá? Ustedes se la asigno de inmediato para irla leyendo. What do you prefer? ¿Qué usted dijo? ¿Qué usted dijo, profe? Que no escuché bien. ¿Cómo ustedes prefieren que haga? Que yo lea la conversación adelante para ustedes, qué sé yo, abordar algunas palabras que no manejan, o prefieren que yo pues la distribuya ahora mismo para ver cómo lo hacen y luego las observaciones. What do you prefer? Hello. So what? Teacher, and you read. I read first. Good, take the initiative. Yeah. All right, no problem. Okay, well, then listen and pay attention. After I finish, if you have questions, you let me know the questions you have. This cake is so delicious. It's sweeter than most of the other chocolate cakes I've eaten. Actually, it's the sweetest. You are such a good baker, Jennifer. Yummy. Yes, I think so too. My cake is more delicious than anything you can buy in a store. It's definitely the sweetest, especially since I put a kilogram of sugar in it. I bake the most delicious cakes, don't you think? Absolutely. You should open a bakery. It would be more popular than the bakery that everyone goes to now. It would be the most popular place in town. I'd go there every day. But then you would gain a lot of weight. You would become much bigger than you are now. To be honest, you could use a few pounds. You are too thin. You're the thinnest guy I know. That's the conversation. Questions about meaning or pronunciation, please? Let me know all your questions. No questions? Yes, teacher. Okay, let me know. Es quistis. Esa palabra ahí después de actuality. Oh, okay. Excuse me, the word after 20 or after where? It's the west. Wait a minute. You mean this word, sweetest? Yes, teacher. Oh, sweetest. Otra cosa, teacher. Yes. En un pasado, acerca de nuestra conversación, usted nos estuvo diciendo que actuality, Actually, sorry, se refiere
Yo no me acuerdo bien, pero usted dijo como que no se utilizaba en oraciones así, que eso no significaba como actualmente, como hablamos en español. Exactly, eso es cierto. Y no significa actualmente, y de hecho ahí no significa actualmente. Right? Okay. The word actually la traducimos como en realidad. Es como decir en realidad o de hecho. Esas son diría yo, las frases o, ya, sí, serían las frases que más se acercan al significado de actually en inglés. Actually, it's the sweetest. Okay. So, to yourself, Scarla, what's the meaning of sweet? Sweet. Yes. Yes. What's the meaning of sweet, Scarla? I don't know, teacher. Oh, okay, very good. No problem. Don't worry about it. Let's say, Astrid, do you remember what the meaning of sweet? Yes, teacher. Dulce. Exactly. Sweet. Chocolate is sweet. Well, Yes. some chocolate. Ice cream is sweet. So, Scarla, sweet is the word here. The thing is that what you see is the sweet with ER. So what's the meaning of sweeter or sweeter, Scarla? What do you think? Since sweet is dulce, what's the meaning of sweeter or sweeter? Do you know that, Scarla? No? Repeat Okay. the question, teacher. What's the meaning of sweet, Scarla? Vicky? Sweet. Sweet. You didn't pay attention. Can you repeat that? Dulce. Astrid? Exactly. Dulce. Dulce. Very good. Don't forget it. Don't forget it. Sweet is dulce. What's the meaning of, let's say, old? What's the meaning of old, Scarlett? Teacher, señálala, por favor. What's the meaning Old. of old? Old. Eso es año, teacher. No. Old is not años. No. What's the meaning of young? Okay. What's the meaning of young, Scarlett? Scarlett, I'm talking to you. What's the meaning of young? I'm losing her. I cannot listen you. Okay, so Annabelle, what's the meaning of young? Joven, teacher. Good. Scarlett, are you there? Can you hear me? Are you there, Sorry, Scarlett? teacher. I am talking to you. Yo estoy hablando contigo, no te me vayas. Es que la pantalla se me puso en negro, teacher. Okay. I ask you, what's the meaning of young, Scarlett? Joven, teacher. Yeah. What's the meaning of younger? Do you remember? Jóvenes. No. Remember, recuerda que de hecho es un tema reciente, la forma comparativa que estábamos hablando, que se le añade ER al adjetivo para decir más. So younger is más joven en inglés. So, recuerda el tema ese de la forma, el tema que trabajamos de la forma comparativa.
Bueno, las grabaciones están ahí, en la plataforma hay algunos documentos. Voy a ver si te envío nuevamente ese tema para que lo repases. Younger significa más joven. Te hago esa pregunta porque de ahí mismo, de esa lógica, parte lo de tu pregunta. So, si younger es más joven, sweeter sería más dulce. Y de igual forma, sweetest viene siendo la forma superlativa que hablábamos ya la semana pasada y antepasada. The sweetest sería entonces lo más dulce. O el más dulce, o la más dulce, que sería la forma superlativa. So, okay. So here, we have a superlative form. Aquí tenemos una forma superlativa que significaría entonces lo más, o el más, o la más dulce. Si vamos siguiendo la conversación, bueno, aquí hay una forma comparativa. Y the cake says, this cake is so delicious. Esa palabra so es otro tipo de intensifier, como hablábamos de much. Much and so son palabras que se usan en inglés para intensificar una descripción. Decíamos que much bigger sería como decir mucho más grande. Si yo digo, por ejemplo, it's much sweeter, estoy diciendo es mucho más dulce que, y por ahí se va. En este caso, so, aquí, so es otro intensificador que se traduciría como tan. Right? This cake is so delicious. So, este cake es tan delicious. That's what it means. Right? Teacher, Yes. podría ser también muy delicioso. Oh, well, yes. En realidad no habría tanta diferencia al decir tan o muy en ciertos contextos, pero dada la expresión, cae mejor decir tan que muy, porque de hecho está incluso en letra mayúscula como para dar esa idea. This cake is so delicious, right? Así que puede traducir también como muy o como tan, aunque realmente es más acertado interpretarlo como tan que como muy, right? I'm so tired, como decir estoy tan cansado, en lugar de decir estoy muy cansado. Muy es más como decir very and pretty. Pretty, very. Okay, I understand, teacher. Thank you. Exactly. Lo que le digo es que no es que sea tampoco tan relevante como te lo traduzca. Sin embargo, yo pues voy por lo más acertado, aunque eso no quita de que se entienda la idea de si te lo traduce como muy. Pero les recomiendo, cuando ustedes quieran decir tan en inglés, mejor decir so. Y para decir muy, digan very or pretty. Very or pretty. Pretty good, muy bien. Very good, muy bien. So good, también. Right? Okay, so let's continue. This cake is so delicious. It's sweeter than most of the other chocolate cake I've eaten. Any other question, by the way? ¿Alguna otra pregunta? Any other question before we continue? Yes, teacher, me. Yeah, sorry. Please repeat the pronunciation for absolutely. Absolutely. Oh, absolutely. Here. Absolutely. Yes, it's like definitely, absolutely. Absolutely. Okay. All right. So Teacher, el acento. sorry. Don't worry. I saw that you got kicked out. Teacher. Yes, I'm listening, Scarla. En donde la pregunta que usted me estaba haciendo acerca de aquí, de street, Sweet. sweet,
Sorry, teacher. Sweeter and the sweetest. Yes. Yo me quedé por la explicación que usted me estaba dando porque el internet me sacó, entonces, para Okay. ver si me puede dar un review pequeñito. Ok, quickly, lo que te decía es que debes repasar la forma comparativa y la forma superlativa que lo vimos de hecho hace poco, porque de ahí parte esto. Si sweet es dulce, al ponerle er, sweeter, significaría más dulce. Y de ahí mismo viene también la palabra por la que te preguntaste, que es sweetest. Es la misma palabra, pero utilizando la forma superlativa. So, al decir the sweetest, estoy diciendo lo más dulce. Right? It's the sweetest. Es el más dulce. You are the sweetest. Eres la más dulce. For example. Right? Eso Right. es un tema que vimos hace poco. Lo mismo ocurriría con las demás palabras. Por ejemplo, young. Young is joven. Younger, más joven. The youngest es el más joven. Es home. The youngest sería entonces el más joven. Eso tiene que ver con el tema de la forma comparativa y superlativa que vimos anteriormente, de hecho reciente. And okay, let's continue where we left off. The pronunciation of definitely and absolutely is like the same. Definitely, absolutely. Or some people say absolutely. Alguna gente también le ponen el acento aquí. Absolutely. Dependiendo de cómo, pues de el contexto muchas veces, de lo que la persona quiere dar a entender, porque no solamente con la palabra, sino con cómo uno la entona, uno da a entender ciertas cosas. So, absolutely or absolutely. Definitely. En inglés hay muchas palabras así que en español serían como palabras, las llamaríamos nosotros sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas son escasas en español, aunque existen. Absolutely, definitely. Y no sé si, no quiero confundirle con el término de sobreesdrújulas, porque en realidad en inglés no hay ese tipo de clasificación, eso es en español, que existe ese tipo de clasificación de palabras. Definitely, absolutely. And any other question? Any other? Yes? No? No questions? Okay, now let's do some practice about this conversation. And first couple are gonna be Annabelle and Scarla. And then we'll go with Astrid and Rainisa. Let's go and make the conversation. And who do you want to be, Annabelle? John or Jennifer? Who do you want to be? I don't know, teacher, John or Jennifer. Okay, Scarla, who do you want to be? John or Jennifer? John. Okay, so Jennifer, John is, then you're gonna be John, Scarla, and Annabelle, you're Jennifer. Let's go ahead, start the conversation in 1, 2, 3. Go ahead. This cow is so delicious. It's sweeter than most of the other chocolate. Cause I pick it. Actually, it's the string. You are so a good baker, Jennifer. Yummy. Nice. Yes, I've seen so. My cake is more delicious than anything you can buy in store. Ay, mi madre. It's definitely the sweetest, especially since I put a kilogram of sugar in it. Ah, falta. Sorry. I bake the most delicious cake. Don't you think? Absolutely. 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 Absolutely.
You shall open a baker. It would be more popular than the very that everyone goes to know. It would be the most popular place in town. It goes there every day. But then okay. But then you would again a lot of weight. You would become much bigger than you are now. To be honest, you could use a few pounds. You are okay. You are too thin. No, you are no. You are think. You're the syntax. Oh my god. Tienes. Syntax. Yeah, Phoenix. Yeah, sorry. You're the Phoenix. Siempre se me olvida. Guy. Yes. Yeah. You're the Phoenix guy I know. Very good, very good. And applause for you, both of you. I will go over some observations later, but let's hear Astrid and Rainisa. Go ahead and read the conversation. And Astrid, who do you want to be? John or Jennifer? Pick one. John, wherever. Okay, you'll be John and Rainisa is gonna be Jennifer. Go ahead, start. Okay. This cake is so delicious. It's sweeter than most of the other chocolate cakes I've eaten. Actually, it's the sweetest. You are such a good baker, Jennifer. Me. Yes, I think my cake is more delicious than anything you can buy in a store. It definitely the sweet, especially since I put a kilogram of sugar in. I bake the most delicious cake, don't you think? Absolutely. You shall open a bakery. It will be more popular than the bakery that everyone goes to know. It will be the most popular place in town. It goes there every day. But then you will gain a lot of weight. You won't become much bigger than you are now. To be honest, you could use a few pounds. You are too thin. You're the thinnest guy I know. The thinnest guy I know. Very good, both of you. And a quick applause for you. Very good. Excellent. And Astrid, you're improving your pronunciation, and so you are. Well, Rainisa, you're having better pronunciation. Well, let's go over some little points here. From the easier to the more difficult, as I said. First, do you remember this expression? I mean, do you know what this means? Okay, I'm not writing. Do you remember what this means? Thin? What's the meaning of Delgado. Thin? Exactly. Yes, teacher, delgado. Very good. The pronunciation is thin. It's not thin. It's thin. Okay. Right? Thin. You're too thin. Thin. Como una Z española. Thin. You're too thin. So we have here then the comparative form. Oh my God, where's the cursor? I don't see it. Now I see it. So you're the thinnest. The thinnest, you see that is a superlative form. So if thin is delgado, Scarla, what's the meaning of the thinnest? Scarla, if thin is delgado, what's the meaning of the thinnest? Más delgado, teacher.
Not exactly. Not exactly. Try again. The thinnest. What's the meaning of the thinnest, Rainisa? If thin is delgado, the thinnest is? El más delgado. Exactly. El más delgado or la más delgada. So, más delgado es si yo diría thinner. ¿Ok? Si en lugar de EST yo dijera thinner con ER. So, con decir simplemente más delgado, no. No. Es the thinnest, el más delgado. Ok. Just to highlight that, to be honest, this word. To be honest, honest, se pronuncia honest. It's not honest. And it's a very common expression. Es una expresión muy común en inglés, que es como decir, para ser sincero, para ser honesto, right? O decimos en español, bueno, para ser sincero, esto y aquello. En inglés dirían, to be honest, you could use a few pounds. You're too thin. Too es otro intensifier. Let me erase that. Vamos a borrar esto aquí. Too es otro intensifier. Too much and so. Right? Son intensificadores. Too es como decir demasiado en inglés. You're too thin. Eres demasiado o estás demasiado delgado o delgada. Bueno, está diciendo John, demasiado delgado en este caso. Right? So if I say I'm so tired, es que estoy muy o tan cansado, pero si yo digo I'm too tired, estoy diciendo estoy demasiado. Too tired. Too es como decir demasiado. So, cuando tú usas too, en realidad no es en un sentido positivo, porque cuando algo es demasiado, se pasa de lo necesario, entonces ya pasa a lo negativo. Too thin. Oh, let's continue. Then, oh, let's see. Do you remember this? ¿Recuerdan esta expresión should? What's the meaning of you should open a bakery? Porque esta palabra should, ya la vimos anteriormente y hablamos de que para qué se usaba. So, what's the meaning of this expression? You should open a bakery. Who say it? Tell me, you can raise a hand or say it. What's the meaning of you should open? Annabelle? What's the meaning In of Spanish, teacher, Yes. la oración o esa parte. No, the whole. You should open a bakery. Tú usualmente abres la cafetería. No, that's usually. Usualmente. Usually. Usualmente sí, ya. But this is not usually. This is should. Astrid, Tú try it. deberías abrir la panadería. Tú deberías abrir una panadería, teacher. Sorry. Exactly. Astrid, something to say? Yo voy a decir eso. O sea, should es como una recomendación. Exacto. Sí, como debería. Exacto. Se me cruzaron los cables. Lo traducimos regularmente como debería. So you should open a bakery. Deberías abrir una panadería. Very good. Just to check if you remember. Okay. Now the point where, by the way, yummy. Yummy es como decir sabroso, delicioso en español. Right? Yummy. Así que cuando te digan yummy, no digan yummy. Como que, ¿y entonces qué es eso? No hay nada, eso es una expresión que no tiene ningún significado en realidad, sino que da a notar que algo a usted le parece bueno. Yummy. So, no Eso es decir, como en español nosotros decimos, qué rico. exacto, bien, exacto. No encontraba una más cercana. Yummy. Exacto. Qué rico es común también. So, cuando estén si en alguna conversación aparece yummy, no digan simplemente yummy, porque eso como que
No tiene sazón. Yummy se pone siempre como yummy, yummy. Because te no dice qué rico. No, te dice un qué rico, qué rico. Como que hay un tipo de, obviamente, sensación. Yummy, qué rico, or sabroso también. Well, and Rainisa tiene que darle más entonación. Cuando hay una pregunta, un signo de interrogación, es bueno entonar correctamente. Don't you think? I bake the most delicious cakes. Don't you think? Okay. Another word that I can take out of here is this one, most of. Most of es decir, la mayoría de. Most of the other chocolate cakes. La mayoría de los otros pasteles de chocolate. Chocolate cakes I've eaten. And basically that's the conversation. Yo voy a ver qué hago con ustedes para que puedan practicar la pronunciación de estas palabras. Muchas de ellas, porque están mejorando bastante, pero Scarlett especialmente tiene que trabajar un poquito más algunas que otras palabras para mejorar un poco más la pronunciación. Si no hay preguntas sobre la conversación, me dejan saber, please. Is there any questions? Raise the hand. If there isn't, let's move forward. The point, el punto al que quería llegar aquí es algo muy simple. Realmente en cursos de inglés complica mucho la existencia con este tema, pero en realidad es fácil. Vamos a abordarlo de la manera más sencilla posible. Y vamos a tomar como partida this expression, I've eaten. I've eaten. And the whole sentence, la oración completa. It's sweeter than most of the chocolate cakes I've eaten. I've eaten. By the way, and in order to introduce the topic, okay. In order to introduce the topic, do you remember the verb have, the conjugations? ¿Recuerdan cómo se conjuga el verbo have en inglés? Yes. Obviously. So, can you say it? Astrid, can you say the verb have in present? Astrid, can you? Hello. Astrid, are you there? Yes, teacher. Yeah, can you say the verb have in I present? have. Yes. Okay. I have. You have. She, he, it has. Good. They have. We have. We have, they have. Perfect. Excellent. That's it. Well, yeah. Okay. Give me just a second. I'll be right there with you. Just doing something. Excellent. Let me share my screen with you here. Where's the cursor? Oh my God, I hate it when it happens. The topic I'm going to introduce is called, okay, let me not do that. I put it white. Share my screen. Let me know if you can see my screen. Can you see my screen? Can Yes, you? teacher. Thank you very much. So very easy. I have, you have, he has, it has, she has, it has. We have, you have, they have. That's the verb have in present. Ese es el verbo have en inglés. ¿Qué es el verbo tener? Pero que también lleva el sonido de haber
en inglés. Pero no haber de decir I, sino otro tipo de haber en inglés. So, cuando combinamos el verbo have no sé si recuerdan en la lista de verbos que yo les pasé, habían, además del presente y el pasado, había otra forma que era el pasado participio. Que los verbos regulares son iguales, pero los verbos irregulares no, sino que tienen una forma diferente. Well, esa forma, pasado participio, se usa en inglés para, en combinación obviamente con el verbo to have, para decir frases como estas que vimos en la conversación abreviada. I've eaten, que significa, en este caso, yo he comido. O sea, cuando te quiere decir cosas como yo he, tú has, él ha, en este caso, tomando por ejemplo el verbo comer. Yo he comido, tú has comido, no he comido, right? Ellos han comido, pero puede ser cualquier otro verbo. Hecho, dicho, visto. Toda esa forma se forma en inglés utilizando el verbo have y ese pasado participio. Tell me, Astrid. Yes, I have a question, teacher. Yes. ¿Eso se puede utilizar con cualquier palabra? O sea, esa abreviación. Well, not exactly. No exactamente, pero más o menos. Porque yo tengo un amigo que él... Yes. Yo tengo un amigo que él es muy bueno en inglés. Ok. Pero lo que yo he podido notar es que él usa más como el inglés coloquial, como del gueto, como dicen. Y en los estados que él sube, casi todo él escribe así, como abreviado, y se entiende muy poco. O sea, la persona que no tenemos como ese nivel de inglés tan alto, uno no entiende como bien lo que quiere decir la frase, porque casi todas las palabras él escribe así, como abreviado. Bueno, es común en inglés utilizar contracciones, pero una cosa también que hay que ver es que hay una tendencia a reducir palabras y simplemente, por ejemplo, usar consonantes. Por ejemplo, hay personas que muchas veces para textear mensajes o algunos estados o cosas que publican, escriben una palabra sin vocales para hacerla más rápida. Por ejemplo, let's say, por ejemplo, para decir thank you, hay gente que pone simplemente TY y ya están diciendo thank you con eso. O escriben THX, eso es decir, thank you. For example, para decir how are you, hay gente que hasta lo escriben así. How are you? Y le escriben a una persona un texto y le mandan eso. Oh my God. Y eso es how are you. Entonces, una cosa es escribir con contracciones como esto, lo cual es totalmente correcto. Y otra cosa es escribir con abreviaciones. Eso, a menos que uno conozca ese tipo de abreviaciones, no la va a entender aunque sea hablante nativo. Y eso ocurre también en español. Bien, que quien no está acostumbrado a textear y le ponen un KLK, no saben que le están diciendo qué o qué. Entonces, eso pasa. El LOL, laugh out loud, que es una forma de reducir risa, que en realidad la palabra sería laugh out loud. Y de hecho hay mucha gente en inglés, muchos americanos, que ya esto se ha hecho el famoso LOL, se ha hecho tan popular que ni siquiera saben lo que significa LOL. Simplemente lo escriben, lo reproducen. Entonces, son dos cosas diferentes. No sé entonces cómo escriba él, si sea utilizando realmente contractions o sea usando a veces abreviaciones.
Who wrote something in the chat? Oh, yes. Yeah, like what you doing. Exactly. Eso lo hacen texteando, pero en realidad hay que ver. Pero sí, eso ocurre mucho, pero vamos llegando chin a chin. Well, el I have, para lo que es esta forma de hablar, I have eaten, he comido, you have eaten, tú has comido, she has eaten, él ha comido, she has eaten, ella ha comido, it has eaten, él o esto ha comido, y así sucesivamente. En la forma corta o abreviada sería así. I've, you've, his, she's, it's, with, you've, and they've. Eso sería como una V o F, parece una F. I've, you've, his, she's, it's, with, you've, they've. Teacher, pero his no es he is. Adelantándome a las preguntas que pueden surgir por ahí. But his no es he is. Sí, pero también es la misma abreviación para he has. ¿Pero no se va a confundir, teacher, con eso? No, no es cierto. Right? Porque si yo digo he's eaten, let's say 3 tacos, right? Si yo digo he's eaten 3 tacos, estoy diciendo él se ha comido 3 tacos. Usted no puede pensar que decir como él está comido 3 tacos. Es porque el mismo contexto hace que uno distinga. Ahora, si usted no sabe que his es la forma abreviada de he has, sí va a estar perdido en el limbo, más perdido que Adán en el Día de las Madres, como dice una persona por ahí. Si usted no sabe que esto es eso, pues va a estar más perdido que Adán en el Día de la Madre. Entonces, esta forma, de hecho nosotros vimos anteriormente el I've got, que es como decir en inglés I have. Ya aquí esto es algo diferente. Esto es algo diferente, pero porque eso no es yo he conseguido. Eso es como decir I have, una forma distinta que se ha popularizado con el tiempo. Pero I've, es decir, yo he. Y luego usted le pone un verbo en pasado participio, que a propósito, como ustedes aprendieron los verbos regulares en pasado, cualquier verbo regular en pasado es igual en pasado participio y se puede utilizar con esta forma para decir esto o aquello. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir he bailado mucho, so I would say I have or I've danced very much. Y ya, I've danced very much. He bailado mucho hoy. I've danced very much today. I've danced very much today. Right? Pero el verbo eat es un verbo irregular, por eso el pasado participio es eaten. I've eaten. So you make the combination of that, and you have the contraction form for this part. I have a raised hand. Astrid, yes, tell me. Sí. Para hacer esa contracción, solamente se usan los verbos en pasado participio. Yes, that's right. Exacto. Para usar esta forma, el have de esta forma, hay que utilizarlo con un verbo en pasado participio. A propósito de tu pregunta, Astrid, este I've no significa yo tengo. ¿Ok? Ya aquí el verbo have. No, eso yo lo entendí de yo huve. Yo he, De en este haber. caso. Exacto. Claro. Yo Sí, he. yo he. Exactly. That's right. So, I've eaten. Yo he comido. Y de aquí mismo también se desprende lo que es la forma negativa de esto,
que la forma más común es decir I haven't, que quizás lo han visto por ahí. I haven't, que significa yo no he. Yo no he qué, no, lo que sea. Oh, sorry. Let me put this bigger. I haven't, you haven't, and so on. I haven't, you haven't. For he and she will be hasn't. Oh, he hasn't. Oh, sorry, that V doesn't go there. I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, it hasn't. Solo por pregunta, a ver, ¿qué sería haven't? Si yo quiero poner haven't de una forma larga, ¿cómo sería? ¿Recuerdan? Have not. Exactly, very good. Have not. Excelente, es así. Haven't es decir have not. Y esto se le conoce en inglés como present perfect, presente perfecto. Usted le pone esto mismo, esta misma construcción, un verbo pasado participio, está diciendo entonces eso en forma negativa. I haven't eaten, yo no he comido. Right? Y la forma interrogativa en este caso sería invertir el verbo con el pronombre. Have you eaten? Has she eaten? Lo cual es diferente a decir I don't have. Porque si I don't have es decir yo no tengo. Pero si yo digo I haven't, estoy diciendo yo no he. Yo no he qué, no sé, cualquier cosa. I haven't, for example, slept. Que es el pasado participio de sleep. I haven't slept. Yo no he dormido. Right? Si usted dice I don't have slept, está diciendo una incoherencia. Como dice, yo no tengo dormido. No entiendo ese asunto. Es una incoherencia. Y es bueno que tengan eso claro de que no es lo mismo. ¿Por qué les digo eso? Porque lamentablemente hay mucha gente por ahí que supuestamente hablan inglés y usan haven't para querer decir don't have. Right? Por ejemplo, va a decir yo no tengo dinero. I haven't money. Eso es totalmente incorrecto. Usted no puede decir I haven't money. Es I don't have money porque es que no tengo. ¿Ok? I don't have money. No tengo dinero. Pero si dice I haven't money, está diciendo yo no he dinero, lo cual también es otra incoherencia. Sin embargo, no se sorprendan si escuchan a personas utilizarlo de esa manera, porque en esta vida existe todo. Así como existe el mango frito, también existe cualquier otra cosa. Sí, hay gente que hierven los mangos en otro país, me enteré en estos días, que lo hierven y hacen una cosa con ellos. Solo el final. Pero el punto aquí, la aclaración, I don't have no es lo mismo que decir I haven't. No confundan eso jamás en la vida. Porque cuando se usa de esta forma, estoy utilizando la forma de have, que significa haber. Right? Y esa forma es sumamente fácil de utilizar. Solamente hay que tener pendiente que utiliza el verbo have, ya sea en su forma completa o su forma en contracción, que a propósito esa contracción solo se usa igual para hablar en presente perfecto, no para decir oraciones con el verbo tener. En ese sentido, yo no puedo decir I've two brothers. ¿Cómo es? Para decir yo tengo dos hermanos, I've two brothers, no, debo decir I have two brothers. And I've es una forma que se utiliza para el presente perfecto.
Y conociendo eso, usted puede hacer, decir cualquier tipo de expresión que vaya en ese tono, como yo he visto, no he hecho, hemos, lo que sea, en inglés. Todo lo que vaya en esa línea se utilizaría entonces con el verbo have y el verbo o la acción principal en pasado participio, que es la tercera columna de la lista de verbos que yo les facilité. ¿Alguna pregunta? Any questions? Yo sé que sobre este tema vamos a trabajar un poquito, no es que sea complicado. Estoy tratando de abordarlo de una forma más simple, sin tener que hablar mucho del cómo utilizarlo. El cómo utilizarlo lo vamos a ir trabajando poquito a poco, pero partiendo de la lógica, es fácil manejarlo. Para este viernes, recuerden que deben presentar una narración, ya sea de una historia o de un suceso, algo que haya ocurrido, durante 3 minutos. Astrid, por si no estabas en la clase anterior, 3 minutos para hablar de algo que haya pasado o que te haya pasado o que le haya pasado a alguien más, pero contar algo en inglés durante 3 minutos. No es que vayan a buscar un cuento y hacer un cuento aquí. No, van a contar algo que haya sucedido. Right? Oh, el año pasado, cuando yo era chiquita, fui a tal sitio y allá, esto y esto y esto, y un hombre vino y apareció y hizo tal cosa, no sé. Cualquier cosa que ustedes quieran contar, pero es como contar algo sobre ustedes o sobre alguna otra persona en inglés. Vamos a hacer eso regularmente, 3 minutos cada uno. Así que vayan preparando eso, que vamos a hacer ese tipo de actividad regularmente para que ustedes tengan más chance de hablar. Hay que soltar, hay que empezar a crear y hablar. So, any questions? No? Okay. No questions. Además de eso, quiero que escriban unas 10 oraciones en presente perfecto. Unas 10 oraciones utilizando el verbo have de forma afirmativa, negativa o si quieren interrogativa y verbos en pasado participio. 10 oraciones en presente perfecto para este viernes y la narración de 3 minutos. So that is it for today. God bless you very much. And I'll be seeing you. Oh, Astrid, you have a question. Tell me. You raise a hand. No, teacher. Oh, I saw you I had. said. I Okay. said. Okay. So that'll be it for today. God bless you very much. And I'll be seeing you on Friday. Bye-bye. See ya. Bye, Bye, teacher.